Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. El tema para el día de hoy es una vida ejemplar. ¿Y qué mejor ejemplo y mayor ejemplo que podamos encontrar para nuestro crecimiento si no es a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Una vida ejemplar para nuestro crecimiento, primera parte, porque hay mucho que hablar respecto a esta vida que el Señor hoy la trae delante de nosotros, como es la vida de nuestro Redentor y Salvador, para poder tomar y emular las características que necesitamos como hijos de Dios implementar en el caminar diario. Vamos a empezar entonces hablando el día de hoy sobre una vida ejemplar para nuestro crecimiento. ¿Quién no quisiera crecer si este es el año en el cual el Señor nos desafía a ser una iglesia que crece y se multiplica? ¿Y qué mejor manera de mirar para este objetivo, alcanzar la vida de nuestro Señor Jesucristo? El nivel de crecimiento en nuestra vida es la manera en la que cumplimos nuestra misión, nuestra razón de ser, el objetivo, el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra. La palabra indica que puede haber cierta flexibilidad en cuanto a la vida de servicio, pero es importante tomar de ejemplos una vida que hace contraste también a la vida del Señor Jesucristo de manera paralela en aquella época, y es la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo una vida de servicio en el desierto, tuvo una vida de austeridad. Y si esta vida de Juan el Bautista la ponemos frente a la vida de servicio de Cristo, Cristo sirvió en las ciudades y pueblos, comiendo y departiendo. Ambos tenían un propósito, ambos estaban llamados a servir, pero la razón de ser de Juan el Bautista era muy distinta a la razón de ser del Señor Jesucristo. El uno venía para abrir camino, estaba preparando el camino. El otro vino a ejecutar un propósito divino que había sido planificado en la eternidad, y era dar su vida. Jesús dio su vida por ti y por mí, y por eso tenemos vida, porque Él murió, yo vivo en Cristo Jesús. Algunos dicen que no importa cómo sirvamos, con tal de cumplir nuestra misión, pero las cosas no son tan sencillas. Hay que hacer una pausa, hay que detenerse, hay que mirar con mayor detenimiento antes de emitir un juicio como este, y es necesario ver que las cosas no van a ser muy sencillas. Nuestra misión o razón de ser y el mensaje que debemos proclamar como heraldos de Cristo determinan la manera en que servimos en nuestras vidas, determinan la manera en que tú y yo estamos llamados a vivir. Y para ejemplo voy a referenciar 1 Corintios 1, 21 al 24 en la introducción, para que usted pueda escucharme la lectura. Dice la palabra del Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La razón de ser del apóstol Pablo: él fue un hombre que Dios lo escogió para un propósito específico, llevar las buenas nuevas noticias de salvación a los gentiles. Y obviamente él tuvo que vivir de acuerdo al propósito para el cual Dios lo había llamado. Tanto así que antes de comenzar a ejercer su función, su razón de ser, su misión, él era conocido como Saulo de Tarso, el nombre con el cual los judíos lo identificaban. Pero desde el momento en que Dios lo envía a las naciones,
él es conocido como Pablo, que al final del día es el mismo nombre, pero para los gentiles era Pablo, para los judíos era Saulo de Tarso. Hoy en día, el tema de la vida cristiana es de mucha importancia. Es de mucha importancia y es una de las cosas que le prestamos mucha atención en lo que compartimos el Evangelio en esta iglesia. Pero lamentablemente existe mucha confusión en la iglesia en cuanto a este tema de la vida cristiana. Por ejemplo, vidas que se basan en las manifestaciones de poder. Hay vidas que creen que todo radica en la capacidad o en el poder que tienen para hacer o deshacer en algo. Vidas que se basan en las apariencias, vidas que se están basando solo en la fachada, vidas que se basan en grandes finanzas, vidas que se basan en tener éxito, mayormente el económico. Este y el anterior es la famosa prosperidad a la cual muchos quieren incursionar. Vidas que se basan en el uso de la tecnología de punta. Y pudiéramos seguir buscando características sobre la vida que hoy muchos pretenden vivir o alcanzar. Pero la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana: ¿cómo vivió el Señor Jesucristo? ¿Cómo vivió nuestro Señor? ¿Cómo sirvió al Padre en el cumplimiento de su misión? ¿Cómo fue que vivió Jesús? Y estas preguntas no son simplemente de interés histórico o teológico, sino que es de vital importancia para la vida de todo cristiano, para la vida de todo aquel que se identifica con Cristo Jesús, como el día de hoy lo vimos en los bautizos. Todo aquel que está profesando públicamente que Cristo Jesús es su Señor y Salvador, por lo tanto debería de detenerse un momento y preguntarse: ¿cómo vivió el Señor? ¿Cómo vivió? ¿Cómo sirvió? ¿Cómo cumplió su misión? El Señor debe de ser nuestro modelo de vida a seguir. Y lo decíamos en la lectura inicial: como me envió el Padre, así también Jesús nos envía a cumplir lo que Él vino a enseñar. Y vamos a ver ciertas características que podemos aprender a la luz de la palabra del Señor en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesús. Y lo vamos a hacer en dos tiempos. Hoy vamos a ver unas características como primera parte y vamos a culminar la siguiente semana. Primera característica en la vida de nuestro Señor: fue una vida fundamentada en la palabra. Fue una vida fundamentada, quiere decir que cimentada en la palabra. Vamos a ver Isaías capítulo 50, versículo 4. En la primera parte: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Anota esta primera parte: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Una profecía de 8 siglos atrás de cómo iba a ser equipado el Señor Jesús para saber hablar palabras alcanzadas. Dios Padre preparó al Señor para el ministerio, para su misión, para su razón de ser en esta tierra, otorgándole lengua de sabios para hablar alcanzado. Y lo hizo porque su vida iba a ser una vida de palabra. Su vida iba a ser una vida entregada y fundamentada y radicalizada sobre la palabra. Él mismo, según lo que dice la palabra, es el verbo de Dios. En Juan 1:1 usted puede encontrar cuando dice este texto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando nos referimos al Señor Jesús, vemos esta característica que le da el Evangelio de Juan: el verbo de Dios. Por lo tanto, tú y yo no debemos de sorprendernos que su vida haya sido una vida de palabra. Vemos también en los evangelios lo que afirman respecto a esta característica que tú y yo debemos de tener muy presente en la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, Marcos afirma, en Marcos 1:14 lo voy a referenciar este evangelio, que dice: después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Marcos lo pone
y lo afirma como un predicador, alguien que comparte, alguien que proclama, alguien que presenta la palabra. Mateo escribe como referencia 4:17 que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. En ese sentido, estos dos evangelistas nos dan a nosotros la pauta, complementando lo que Juan dice respecto a una característica del Señor Jesús. Él vivía una vida de palabra. Lucas lo relaciona respecto al poder en el Espíritu. Vamos a ver Lucas 4, versículos 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 15 dice: y enseñaba en las sinagogas. La vida fundamentada en la palabra, por un lado predicación, por otro lado enseñanza. En el versículo 18, un poco más adelante, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para hablarlas, para expresarlas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estos evangelios nos permiten a nosotros encontrar un factor importante, un factor común. El Señor Jesús basaba su vida en la predicación, en la enseñanza, en hablar a los demás la palabra, las escrituras. Pero podemos también analizar algo más en el evangelio de Juan. Juan comienza su evangelio de una manera diferente. Por ejemplo, el evangelio de Juan está lleno de señales hechas por Cristo. Mas sin embargo, el énfasis que Juan hace en relación a la vida de Jesús está siempre puesta sobre la predicación y la enseñanza. A manera así muy rápida, muy breve, de los primeros capítulos de Juan encontramos: en Juan 3, Cristo habla a Nicodemo, y usted conoce esa historia. En Juan 4, Cristo habla a la samaritana, y usted conoce esa historia. En Juan 5, Él habla a los líderes judíos. En Juan 6, habla a la multitud que había sido alimentada. Pero sobre todo, y lo más importante, veamos lo que dice Juan 7:46. En Juan 7:46 llegamos a encontrar algo que nos debe de dar mayor base bíblica respecto a lo que estamos enunciando del Señor Jesús. Dice el versículo 46 de Juan 7: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás alguien había hablado como Jesús. Imagínense esa característica entre signos de admiración. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El Señor hizo muchas otras cosas además de hablar, y es muy cierto, la palabra lo dice. Hizo grandes milagros, sanó a enfermos, ministró a individuos, incluso discipuló a los apóstoles, desafió a los líderes judíos. Sin embargo, el énfasis y la prioridad fundamental en su vida fue la predicación y fue la enseñanza de la palabra de Dios. Y la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué tomar este énfasis? ¿Por qué resaltar de todo lo que el Señor Jesús hacía el énfasis de la palabra y la enseñanza? Y la pregunta, aunque es pequeña, tiene una respuesta importante: porque para eso fue enviado por el Padre. Vamos a ver Marcos 1:38. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 38, dice lo siguiente: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. Acuérdese que Él andaba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesús vino con este énfasis dado por el Padre: predicar, enseñar, hablar a los demás. Este siempre debe ser el énfasis central en la vida de todo cristiano. Dios no ha llamado a sus hijos para que sean mudos. Obviamente,
Hay que comprender que hay muchas personas en nuestro medio que tienen esta discapacidad o capacidad especial, como se la ha catalogado. Pero aún así, tal vez son ellos los que más hablan de Cristo Jesús. Porque hay muchas maneras de enseñar, hay muchas maneras de predicar, hay muchas maneras de hablar. El énfasis en la vida cristiana es hablar de la palabra, no comérsela para sí mismo. Se trata de compartir las buenas nuevas de salvación. El énfasis que el Señor Jesús nos deja en su vida hay que emularlo. Debe de ser el énfasis central en la vida cristiana. Es cierto que estamos llamados a hacer buenas obras y nadie puede excluirse de aquello, pero estas obras son importantes porque glorifican a Dios y expresan su amor por un mundo necesitado. Pero aún más, la palabra actuada, que es la acción social al final del día, debe siempre ir acompañada de la palabra explicada, verbalizada, la que predicamos. Porque si usted viene y entrega algo físico o hace un bien a una persona y usted se calla, ahí no hay realmente el complemento para el cual el Señor lo llamó. El Señor un día lo libertó. Tal vez usted antes, cuando estaba sin Cristo, esclavizado en el mundo y sumiso ante el poder del maligno, usted era mudo para hablar las cosas de Dios. Pero cuando el Señor lo libertó, también libertó su lengua, también libertó su boca, también libertó todas sus capacidades, para que en vez de estar hablando de la telenovela, hable de las cosas que edifican en la vida de una persona y en la palabra de Dios. En vez de estar hablando solo de fútbol, o estar hablando solo de entretenimiento, o estar hablando del chisme o de otra cosa, o de lo que pasa hoy por hoy en el mundo, hablemos de la palabra de Dios. Eso es lo que realmente edifica primeramente tu vida, porque te ejercitas y porque te llamas a buscar y adentrarte cada día más y más en conocer la palabra del Señor. Qué triste saber que hay muchos cristianos que ni siquiera saben dónde queda Génesis. Suena algo jocoso, pero es la realidad. Usted le dice, vamos al inicio. ¿Cuál inicio? Vaya a Bereshit, vaya a Génesis. Y no sabemos dónde queda Génesis muchas veces. Peor, dónde quedará Santiago. O cuál es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. No se trata de hacernos tecnócratas, sino realmente de adentrarnos en la palabra del Señor para vivirla, para compartirla. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay un verso que el apóstol Pablo deja a los romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así que, dice la palabra, la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? Y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, ese oír al que estamos llamados es oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Alguien necesita oír la palabra de Dios y alguien necesita predicarla. Alguien necesita compartirla. Alguien necesita manifestarla. Y este es el método que Dios ha escogido para la vida cristiana. Primera característica que debemos comenzar a analizar si en nuestras vidas, por razones ajenas a nuestra propia voluntad, tal vez estamos cayendo en esto. Segunda característica en la vida de Jesús, además de ser fundamentada en la palabra, fue una vida fundamentada en la comunión íntima con el Padre. Comunión íntima con el Padre. Regresamos a Isaías, capítulo 50, versículo 4, la segunda parte. Léala conmigo. Capítulo 50, versículo 4, en la segunda parte dice lo siguiente: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Subraya ese versículo porque es hermoso, amados hermanos. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. La vida de la palabra debe de estar fundamentada en una comunión íntima con Dios. Íntima con Dios. Esta fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia del siervo del Señor. Jesús obviamente conocía la palabra de Dios. Como judío, él conocía todo lo que se había escrito. El Pentateuco o la Torá, como se la conoce,
los profetas, los salmos, y el Señor Jesús era un raboni, dice la palabra, maestro. Eso significa que Él era estudioso también de las Escrituras. Por lo tanto, Él incluso predica el Sermón del Monte. En Mateo 5 al 7 usted encuentra esta predicación. Sin embargo, una de las grandes diferencias del Señor Jesús versus los fariseos y versus los escribas era que su conocimiento de la palabra se radicalizaba sobre una íntima comunión con Dios. Había intimidad con el Padre, a diferencia de que los fariseos eran pura letra, puro conocimiento, puro intelecto, puro legalismo. El Señor Jesús tenía una vida íntima de comunión con el Padre. ¿De qué te sirve saber tanto de la Biblia si no tienes intimidad con Dios? Simplemente intelecto no debería de ser así. Día tras día el Señor despertó para escuchar lo que el Padre tenía que decirle. Y lo leímos hace un momento. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Cada día el Señor Jesús, al tener intimidad delante del Padre en una relación muy estrecha con Él, escuchaba lo que el Señor tenía que decirle. E incluso la frase, despertará mi oído, que acabamos de leer en Isaías 54, no debe de ser entendida en el sentido físicamente, sino más bien apunta a un hecho espiritual. No porque soy despertado físicamente, sino porque ahora espiritualmente soy más receptivo. El oído que fue abierto, no fue el ojo, fue el oído. El oído, poder realmente escuchar la voz de Dios. Yo no lo mando a que vaya a sentarse y estar, Señor, háblame, háblame, háblame. Yo lo mando a que usted en intimidad se deje guiar por el Espíritu Santo y el Señor le va a hablar por medio de la palabra. El Señor nos va a hablar por su palabra. Aquí está la revelación escrita. Y usted y yo tenemos que cada día afinar más nuestro oído espiritual, receptivamente hablando, para poder comprender lo que el Señor dice a nuestras vidas. Si el día de hoy tú sentado ahí tienes una predisposición contraria y dices, estoy aquí porque me trajo mi esposa, estoy aquí por un compromiso, estoy aquí por lo de acá, y no hay una predisposición en el corazón realmente de abrir nuestro corazón al Señor para que el Señor hable a nuestras vidas, y eso va a ocurrir de manera reiterada en nuestras vidas si tenemos intimidad. Si en el corazón hay predisposición a apartar un día, apartar una hora en el día, un tiempo de la semana, un tiempo del mes específicamente, para poder adentrarnos a un retiro delante del Señor. En el día a día hay tiempo para estudiar y orar, pero a veces necesitamos sacar y tener un refrigerio espiritual en nuestras vidas. Es el oído el que fue abierto y no el ojo. En esta intimidad con Dios el Señor recibió dirección del Padre. Vamos a ver Lucas capítulo 6, Lucas 6 versículo 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13 dice lo siguiente. En aquellos días fue al monte a orar. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, dice que fue al monte ¿a qué? A orar, amados hermanos, a orar. Y pasó la noche haciendo ¿qué? Orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. El Señor Jesús, para tomar una decisión, ¿a quién buscaba en intimidad? Al Padre. Usted y yo muchas veces tenemos que tomar decisiones diariamente y no nos acordamos de que tenemos la fuente de la sabiduría, tenemos ahí la fuente del conocimiento en el Padre, en nuestro Padre Celestial. Queremos tomar una decisión, buscamos del Señor y esperamos que el Señor nos dirija. También recibió las palabras que tenía que hablar, no solamente para tomar decisiones como resultado de una intimidad constante y permanente del Padre, para poder escoger a estos discípulos que después se convirtieron en apóstoles, sino también para que Él tenga que hablar a la gente.
Por ejemplo, no siempre fue fácil hablar las palabras que el Señor le daba para que hable a las personas. No siempre es fácil pararse aquí y tener algo que hablar. No siempre va a ser fácil, y no fue fácil tampoco en el tiempo de Jesús. Y tal vez usted diga, no es fácil, es que el Señor me ha puesto esta palabra que tengo que decirle a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Pero usted y yo estamos llamados, a pesar de que en su carne digamos, esto no lo quiero decir porque no es tan fácil, el Señor lo va a dotar en la intimidad de la capacidad que necesita para hablarlas. Por ejemplo, en el mismo capítulo del Evangelio de Juan, en el capítulo 6 vamos a encontrar el resultado que a veces vemos que no es tan fácil compartir lo que el Señor dice que hablemos. 6, 53 al 56 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Póngase del otro lado, póngase en medio de la multitud que escuchaba estas palabras de Jesús. ¿Qué será lo que nos está diciendo? ¿Que hay que comer su carne? ¿Hay que beber su sangre? ¿Nos vamos a hacer caníbales? ¿Cuánta gente ha descontextualizado y no ha entendido esta porción de la Biblia? E incluso la tradición la tiene tergiversada y la enseña tergiversada, y la gente saca de contexto estos textos, y lo que tienen son pretextos para confundir más a la gente o para alejarse de Dios. Para el Señor Jesús, Él en intimidad con el Padre recibía palabra que tenía que hablar a las personas de aquella época. Pero si usted hubiese sido un receptor de aquella época, ¿cómo comprende todo esto que me está diciendo? Que coma su carne y que beba su sangre. No era sencillo, no era fácil de comprender, porque no todo es literal. Hay un trasfondo y una enseñanza espiritual. En ese sentido, versículo 60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Yo no la entiendo, yo no la comprendo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede oír? ¿Quién puede comprender qué es lo que nos están diciendo en este momento? Mucha gente seguía a Jesús por los motivos equivocados. Muchos lo seguían porque Jesús daba de comer a multitudes. Pero asimismo, mucha gente, a pesar de eso, lo dejó de seguir, porque muy duro es lo que estoy escuchando. Muy difícil son estas palabras. Pero en medio de esto, el Señor Jesús jamás de los jamases se rebeló contra el Padre, porque Él vivía una vida de obediencia, obediencia hasta la cruz, obediencia hasta la misma muerte. Jamás Jesús refutó la palabra que le revelaba el Padre para decírsela a las personas. Y tú y yo tampoco deberíamos de hacerlo. Si tenemos una intimidad con el Señor, tenemos una relación basada en la obediencia. Dice Isaías 55, lo voy a referenciar: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Cuántas veces, amados hermanos, tenemos que hablarle a un adúltero? ¿Cuántas veces tenemos que hablarle a un fornicario? ¿Cuántas veces tenemos que hablarle a un mentiroso, a un embustero, a un ladrón? ¿Cuántas veces tenemos que hablar esto y no lo hacemos? Uy, porque se van a resentir, porque esto es muy duro, porque esto no debería de decírselo. ¿Cuántas veces tomamos posturas como estas y no decimos lo que tenemos que decir? Las palabras que el Padre le dio para hablar resultaron en rechazo, resultaron en crítica, resultaron en sufrimiento, y llegó a la cruz para morir. La gente lo perseguía a Jesús por lo que Él decía. Sus enemigos tomaban fuerza en rechazo a lo que Él decía. ¿Cuántas veces somos rechazados? Y muchas veces, ante el rechazo de la sociedad,
preferimos agradar al hombre y no a Dios. Jesús no se rebeló jamás en contra del Padre, y a pesar de ello predicaba con más ahínco. Ahora predico con más ganas, comparto con más ganas lo que el Señor me dio a hablar. Esa debe ser la postura de todo cristiano. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos para llevar la palabra del Señor fundamentada en la intimidad que tenemos con Él? ¿Estamos dispuestos a esto? ¿O a veces evitamos confrontar situaciones incorrectas? No decimos lo que pensamos de acuerdo a su palabra. Y esto está muy mal, amados hermanos. Por eso es que la gente no respeta al cristiano, porque el cristiano es relativista. Solo cuando se trata de hablar del amor de Dios estoy aquí. Pero cuando se trata de confrontar el pecado, que lo haga otro. Amados hermanos, Dios te va a utilizar para llevar la palabra y que la palabra confronte la vida de esa persona. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos una postura errática, porque nuestro modelo a seguir tal vez no ha sido el Señor Jesús, sino un pastor o una referencia en los medios que hoy por hoy tenemos. ¿Cuántos famosos hay en el medio que queremos emular? Ay, es que qué bonito que habla, cómo lo dice, cómo tiene tantos seguidores, cómo lo hace de esta manera, en vez de tomar al Señor Jesús como el modelo a seguir. Nuestra falta de sometimiento a la dirección de Dios refleja que es una falta de valentía cuando no queremos compartir la palabra de Dios. Recuerda que el Señor nos dice en su palabra, cuando Pablo le dice a Timoteo, no habéis recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La vida del Señor fue una vida de servicio. Y voy a agregar esta palabra, profética. Una vida de servicio profética, como toda vida cristiana debería de ser. Y yo no le estoy diciendo que ahora los voy a nombrar profetas, no, sino que en el libre ejercicio de la gran comisión, todos nosotros tenemos una vida de servicio profética. Porque el profeta en el Antiguo Testamento no era otra cosa que tomar la garganta de un hombre santo y utilizarla de parte de Dios para llevar el mensaje al pueblo. Hoy por hoy este es el mensaje. Hoy por hoy esta es la revelación escrita. Hoy por hoy tu garganta, tu boca, tu lengua, tu ser es utilizado para que esta palabra sea compartida. La vida del Señor era una vida de servicio profética, como debería de ser hoy por hoy la vida de todo hijo de Dios. Es decir, siempre tener una palabra de Dios para el pueblo. El Señor Jesús siempre tenía una palabra que decir. Siempre tenía algo que decirle a la gente. La recibía fresca cada mañana. El Señor recibía cada mañana, según lo que dice Isaías, cada mañana el Señor despertaba su oído. Y lo que hacía el Señor Jesús era oír lo que Dios tenía que decirle a Él para que se lo diga al pueblo. ¿Es nuestra vida así, amados hermanos? ¿Es nuestra vida una vida como la que el Señor Jesús llevaba cada día? ¿Cómo podemos alcanzar dicho nivel de vida? ¿Cómo podemos alcanzar ese nivel de vida que el Señor Jesús llevaba en intimidad con el Señor? 54b, lo recuerdo nuevamente, y la clave está en este versículo: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Despertará mi oído. ¿Es esa nuestra experiencia como siervos, como hijos de Dios cada mañana? Cada día que usted se levanta, cada mañana lo primero que escuchamos es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted escucha al abrir el día, en el día a día? ¿Qué es lo primero que usted escucha cuando abren sus sentidos? ¿Qué es lo primero que escuchamos? El grito de la esposa, el grito de la esposa, los niños gritando, los niños que tienen tal vez ya 50 años siguen gritando, aquellos adolescentes eternos que tenemos a veces a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿El gallo de la vecina? ¿O desayunando con la noticia? ¿Qué es lo primero que usted escucha cada mañana? ¿Será acaso que cada mañana nos levantamos y lo primero que hacemos es buscar la presencia de Dios para oír lo que el Señor tiene que decir a nuestras vidas? ¿Esa es la vida que llevamos o no? Porque ¿cómo pensamos tener una vida de servicio profética como la del Señor Jesús si no pasamos mucho tiempo en lo secreto delante de Él? ¿Cómo esperamos? ¿Es algo que lo venden en la farmacia? ¿Es algo que lo podemos heredar? ¿Es algo que el pastor lo da así? ¿Cómo? O ahora he visto que en algunos lados usan manguera, creo que les echan con balde también.
¿Cómo usted va a recibir eso? Eso es algo que ningún hombre le puede dar. Solo Dios, si usted lo busca de todo corazón, lo hallará de todo corazón. Si usted no pone en su vida el deseo de buscar al Señor para tener este tipo de vida, no hay otra manera de hacerlo. Vamos a ver lo que pasa en el tiempo de Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, versículos 16 y 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Nunca, amados hermanos, tendremos una vida de servicio como el Señor Jesús, profética, de la palabra, a no ser que tengamos la disciplina diaria de buscar y escuchar la voz de Dios. Nunca va a pasar eso en nuestras vidas. Nunca. Si no buscamos diariamente al Señor. Incluso podemos leer Isaías 49, 2. Vamos un poquito más atrás, Isaías 49, 2, que dice lo siguiente. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. En otras palabras, la espada aguda y la saeta bruñida no ocurrieron de golpe. Hay un teólogo, J. Alec Motyer, dice lo siguiente: fueron el resultado de un proceso de prestar atención a la voz de Dios. Yo quiero que el día de hoy usted sea sincero con Dios, sea sincero con usted mismo y pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que escuchó la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se refugió en ese lugar secreto de intimidad para orar, para buscar la voluntad de Dios, para que el Señor lo guíe a su palabra? Y esto es un efecto cíclico, porque ¿qué me lleva a la oración? La saturación de la palabra. La saturación de la palabra me lleva a la vida de intimidad. La vida de intimidad me lleva nuevamente a la palabra. Y eso de manera cíclica se cumple diariamente en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo usted la experiencia de escuchar la voz de Dios? Queremos crecer, nos anhela en nuestras vidas, el mayor anhelo en nuestras vidas es crecer, desarrollarnos, madurar espiritualmente, tener una palabra sabia en un momento dado y dar consejo a nuestra familia, a nuestros amigos, hermanos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor lo que estamos compartiendo es palabra de hombre y no realmente lo que el Señor nos ha dado en su revelación escrita para compartirle a alguien. Es necesario, amados hermanos y amigos, que en esta mañana tomemos en consideración esta característica. Si el siervo de Dios tuvo que hacer esto, si el Señor Jesucristo tuvo que hacer esto, la pregunta sería, ¿cuánto más no tendremos que hacerlo nosotros si queremos tener una palabra significativa que decir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a la juventud? El Señor apartaba un tiempo y oraba, y dice que oraba toda la noche. Estuvimos en una campaña que terminó hace pocos días, de 31 días de oración. ¿Sabes cuántos escribieron para orar? Pues los dedos de la mano tal vez sobran. Fuera del ministerio Verajó, ¿cuántos más dijeron yo quiero levantarme a las 4? Ah, no, yo quiero el turno de las 5. Ah, bueno, como soy dormilón voy a coger el turno de las 6. Si mi hermana no me deja mentir, creo que si llamaron 1 o llamaron 2 o llamaron 3, no pasó más. Si no comprendemos que si el Señor Jesús tuvo la necesidad
de apartar su tiempo, de ir a orar, de buscar la voluntad del Señor, de recibir dirección, de recibir la palabra, si Él tuvo la necesidad siendo Dios mismo, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? ¿Cómo no la vamos a tener nosotros? ¿Qué palabra le vamos a decir a los más jóvenes? ¿Qué palabra le podemos decir a nuestros hijos si no estamos buscando en el tiempo que el Señor nos ha dado, que es nuestra propia vida, para invertirla en las cosas del reino? Hoy en día se habla mucho, es verdad. Hay mucha gente que habla y habla hasta por los codos. ¿Se ha visto eso, no? No lo miren muy de cerca. El mundo está lleno de voces. El mundo está lleno de voces reclamando nuestra atención. Sin embargo, parece que estamos viviendo como en los tiempos similares a los de Samuel, de los cuales la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, lo siguiente: y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. Repítalo conmigo otra vez. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Tal vez estamos viviendo en aquellos tiempos. Tal vez está escaseando mucho la palabra, porque no se predica la palabra. Porque hoy se predica la visión de un hombre. Hoy se predica sobre el sentimiento de un hombre. Hoy se predica sobre la comodidad de la vida para los hombres. Hoy se predica sobre emociones. Hoy se predica sobre humanismo. Hoy se predica sobre el positivismo. Hoy se predica sobre ideologías de hombre nada más. Y por eso, lamentablemente, estamos tal vez viviendo como en aquellos días donde escaseaba la palabra de Jehová. Tanto escaseaba la palabra de Jehová que los siervos de Dios no estaban escuchando la palabra de Dios. En ese mismo contexto de este texto, usted va a encontrar que 3 veces Samuel, Dios lo estaba llamando. Pues Samuel era un muchachito y Samuel iba donde Elí, y Elí le decía: yo no te he llamado, en tal caso vuélvete a la cama. La segunda vez: vuélvete a la cama, yo no te he llamado. A la tercera vez recién Elí dice: uy, es Dios que está llamando a Samuel. ¿Por qué no lo estaba llamando a Elí? Los propósitos de Dios, amados hermanos, son claros en base también a la realidad en la cual está viviendo en este momento la sociedad. La gente quiere seguir con esperanza que días mejores vendrán, que va a venir más prosperidad, que voy a ser un hombre de éxito, que va a ser una mujer de éxito, que todo va a ir bien, que todo te va a sonreír, y no nos damos cuenta y no escuchamos la voz de Dios a lo que nos está alertando. El 2023, amados hermanos, es un año muy complejo en el mundo entero. Y la gente no escucha la voz de Dios porque no tiene intimidad con Dios, porque el entretenimiento los ciega, porque el entretenimiento les tapa los oídos, les pone una venda en los ojos y no quieren saber nada de Dios. Y como no ven y como no oyen, no tienen nada bueno que hablar, sino simplemente de lo vacío del mundo. Lo vacío del mundo. Amados hermanos, de acuerdo a Daniel, encontramos que la ciencia va a desarrollarse de una manera tremenda, en que en pocos años tal vez usted no va a tener a un pastor, sino va a tener un holograma gobernado por inteligencia artificial que va a preparar tal vez los mejores sermones que este mundo pueda escuchar. Estamos frente a posibles guerras nunca antes vistas, a una crisis económica mundial. Pero todo esto está en la palabra, pero la gente, como en los tiempos de Samuel, escaseaba la palabra, porque usted no va a escuchar esto, usted va a escuchar que todo va a estar bien. No te preocupes, tú naciste para ser un vencedor, tú vas a tener éxito, sonríe que Cristo te ama. Y de ahí no pasamos, cuando tenemos la necesidad, amados hermanos, de buscar más y más de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que hablar en aquella época por medio de un muchachito. Tal vez hemos llegado nuevamente a esos tiempos
Dice 1 Samuel 3:10 en la última parte. Samuel terminó respondiéndole esto al Señor: habla porque tu siervo oye. Si nosotros no hacemos un alto y no nos detenemos por un momento a tener intimidad con el Señor, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no nos atrevemos en este momento a desafiarnos, a emular las características de nuestro Señor Jesús, y hemos visto dos de muchas tantas que el Señor deja para nuestras vidas. Una vida fundamentada en la palabra, una vida fundamentada y radicalizada en la intimidad con el Padre. Dos características desafiantes para todo cristiano que realmente es un verdadero cristiano. Estamos llamados, amados hermanos, a buscar en la presencia de Dios el crecimiento para nuestras vidas. Más que pensar en lo material, más que pensar en lo físico, más que pensar en las cosas terrenales, piense en el crecimiento de su vida espiritual. Si su vida espiritual no crece, es porque hay un serio y grave problema. Si a través de estas dos características el Señor ha llevado tu vida a ser confrontada de lo que vives a lo que Él aspira que tú vivas, es necesario pedir perdón en este día. Es necesario hacerlo, amados hermanos, porque si no reconocemos hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, lo haré mañana. El mañana lo tienes garantizado, físicamente hablando. ¿Habrá alguien que pueda decir mañana haré esto o haré lo de acá? No esperes el mañana. Cuando hoy el Señor te dice que tu vida necesita hacer un alto, que tu vida necesita parar, que tu vida necesita realmente revisar si está fundamentada en la palabra, como el Señor Jesús lo hacía. Si está fundamentada en una verdadera e íntima relación con Él, como el Señor Jesús lo hacía. Este es el día, este es el tiempo, este es el momento para ponernos a cuentas con Dios. Mañana no sé. No tengo yo la garantía si mañana estaré con ustedes o ustedes conmigo. Lo único que tengo de garantía es este momento. Y en este momento yo le puedo decir al Señor: perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona mis transgresiones, perdona mi vida por haberla llevado de una manera incorrecta. Perdóname por haber sido tan egoísta y haber enmudecido y no haber compartido tu palabra. Porque lo que tenemos que invertir en nuestra vida es compartir tu palabra, pero para eso necesito aprender más de tu palabra. Y por eso necesito intimidad. Necesito oír tu voz cada mañana, cada amanecer. Señor, quiero despertar oyendo tu palabra. Quiero que tú hables a mi oído. Quiero escuchar tu dulce voz. Y eso será consecuencia de la vida que decidamos vivir para Él. No te dejes gobernar por falsas esperanzas, por voces que están llegando por todo el mundo a confundir más y más a la iglesia. Tú eres la iglesia de Cristo. El Señor quiere que tú le adores como un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Y la verdad no la vamos a encontrar fuera de la palabra. La verdad no la vamos a encontrar fuera de nuestro Señor, quien la reveló para ti y para mí. Si queremos encontrar el mejor lugar donde crecer, está en la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a crecer. Tú y yo estamos llamados a hacer un alto el día de hoy y mirar a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, exaltamos, glorificamos tu santo y poderoso nombre en este día. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio, por el momento en que tú nos permites llegar ante tu presencia para ponernos a cuentas contigo, para abrir nuestro corazón, para poder, mi Dios amado, sacar todo eso que está guardado ahí, presentarlo, pedirte perdón porque hemos pecado contra ti, pedirte perdón porque muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, y eso es pecado, dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, mi Rey,
y mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. La honra, la gloria, el honor y la alabanza es para ti, porque en este día, Señor, palabra tuya que desciende de lo alto ha llegado a nuestras vidas. Palabra tuya que desciende de lo alto llega y ministra y cala lo más profundo en cada uno de nosotros para ser edificados y fortalecidos. Esa palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne el pensamiento y la intención del corazón, es la que ha llegado a nuestras vidas en este día. Mi Dios amado, Padre bendito, queremos vivir vidas acorde a tu voluntad. Queremos crecer espiritualmente acorde a tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, habla a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Ministra nuestras vidas. Gobierna nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Exaltamos tu nombre, Señor, sabiendo que el mejor lugar donde podemos depositarnos es delante de ti, postrarnos ante tus pies y recibir por tu infinita misericordia lo que necesitamos para el crecimiento y edificación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.